Bueno, muy buenas tardes para todos. Siendo las 4:05, vamos a iniciar. Les damos la bienvenida a directivos, docentes, estudiantes, miembros de la comunidad del PIA, al segundo día del primer encuentro de modalidades de grado organizado por el programa en colaboración con el equipo de apoyo de TSM encargado este semestre. Mi nombre es Valentina Noa, estudiante de 10º semestre del programa y los voy a estar acompañando durante la jornada. Recordar que este espacio tiene como objetivo dar a conocer las diferentes modalidades que el programa ofrece con el fin de cumplir el requisito de modalidad de grado. Hoy es el segundo día del evento que haremos finalizado el día de mañana. El día de hoy hablaremos de dos modalidades. La primera, cogrado con especializaciones de ingeniería, prácticas profesionales o pasantías de investigación. Contaremos con el apoyo de estudiantes que se encuentran o se encontraron vinculados en algún momento a estas modalidades para que nos cuenten sus experiencias y complementen toda la información que vamos a presentar. Con el fin de mostrar a ustedes de manera más didáctica y clara la información, previamente a este encuentro se realizaron unas infografías y unos videos que serán presentados en la jornada. Es importante aclarar que estos fueron revisados y verificados con el apoyo del programa. Durante la jornada también tendremos 2 sesiones de preguntas cortas para que resuelvan esas dudas que ya traen al día de hoy o que pueden surgir durante la presentación por cada una de las modalidades. Entonces les damos la bienvenida a todos, esperamos que este espacio sea bien aprovechado y benéfico para todos. Para iniciar, hablaremos de la modalidad de grado cogrado y presentaremos el primer video infográfico correspondiente a esta modalidad. Listo, después de visualizado el primer video, damos la bienvenida a nuestra compañera Susana Ortega, egresada del programa de la universidad, la cual nos va a presentar la pieza infográfica correspondiente a la modalidad de grado cogrado. Bienvenida, Susana. Muchas gracias, Valentina. Muy buenas tardes para todos.
Bueno, la modalidad de cogrado es la tercera modalidad que nos ofrece el programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria para el desarrollo de nuestra modalidad de grado como tal y lograr alcanzar este gran logro que es el poder graduarnos de ingenieros ambientales y sanitarios. Primero tenemos los requisitos. Iniciando por la postulación, debe realizarse por tarde en la semana número 13 del periodo académico que se encuentra en curso. En este caso, durante este periodo académico, esta semana ya pasó, deben tener en cuenta que si quieren aplicar a esta modalidad, deberán hacerlo a partir del siguiente semestre académico, para iniciar en el segundo ciclo del año 2021. El segundo requisito es el promedio. Deben contar con un promedio ponderado acumulado mínimo de 3.5. El tercer requisito es tener aprobado el 60% de sus créditos del programa de pregrado. Cuarto requisito, deben contar con la aprobación de los dos programas, tanto el de posgrado como el de pregrado, para poder aplicar esta modalidad. Finalmente, tenemos los requisitos que hacen referencia a los créditos académicos, con los cuales deben tener disponibles para aplicar a estas modalidades. En caso de que quieran aplicar a una posgrado mediante especialización, deben tener disponibles los 6 créditos con los que cuenta el espacio académico de modalidades de grado y 12 créditos selectivos entre electivas disciplinares o interdisciplinares. En caso de querer aplicar una maestría, deberían tener 14 créditos disponibles entre electivas disciplinares o interdisciplinares, más los 6 créditos del espacio académico de modalidades de grado. ¿Qué deben tener en cuenta? Primero, que es la única modalidad de grado que ofrece el PIAS que no requiere una sustentación en ningún momento de su desarrollo. Segundo, el mecanismo de evaluación debe cursar y aprobar los 12 créditos en posgrado en caso de que sea una especialización o los 14 en caso de que sea una maestría, con una nota igual o superior a 3.5 para poder ser aceptada como modalidad de grado. Esta modalidad aplica únicamente en estos momentos en el caso del programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria en especializaciones, ya que actualmente con el programa no contamos con maestrías. ¿En qué te podrías llegar a especializar? Primero tenemos la alternativa de la gestión energética y ambiental, que es la especialización que sugerimos de manera directa al pertenecer al programa, y tenemos también la alternativa de la especialización de gerencia de proyectos en ingeniería. Finalmente, lo último que debes tener en cuenta es que esta modalidad se desarrolla completamente de manera individual. Los pasos a seguir para el desarrollo de esta modalidad: primero, debes diligenciar el formulario en el enlace que pueden apreciar en pantalla. Pueden tomar nota de él para poder iniciar con el proceso. Segundo, deben realizar la postulación al programa de posgrado, enviando la solicitud al PIAS con el programa de especialización al que desean aplicar. Posteriormente, deben obtener la aprobación por parte del posgrado, el programa de posgrado. Este puede ser un proceso un poco complejo, es el único proceso que puede llegar a complicarse, ya que deben tener en cuenta que no siempre se abrirá el programa de posgrado. Esto depende mucho de las personas que logren inscribirse y de los cupos disponibles para poder aplicar a la modalidad. El cuarto paso es cursar como tal tu posgrado. Recuerda muy bien que debes obtener todas las calificaciones en un 3.5 o superior de ser posible. Finalmente, obtendrás la homologación de tus créditos, los cuales debes presentar ante el PIAS el registro de los espacios académicos aprobados para que te sean homologados y aprobados como modalidad de grado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Susana, por la presentación de esta pieza. Para complementar lo que se acaba de mostrar en el video y en la infografía, damos paso a nuestra compañera María Alejandra González. Ella pues está relacionada con esta modalidad y nos va a contar su experiencia con el desarrollo de la misma para cumplir con el requisito planteado. Bienvenida. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señora, ahí te escuchamos bien.
Bueno, mi nombre es Alejandra González. Actualmente estoy en 9º semestre del pregrado y cursando al tiempo esta modalidad de grado en la especialización Gestión Energética y Ambiental con la universidad. Realmente, como lo acabo de mencionar la compañera, los pasos para presentarse a esta modalidad no son nada difíciles. Digamos que lo que primero hice fue revisar que tenían los requisitos necesarios para aplicar a esta modalidad. Como ya lo dijeron, un promedio superior de 5, los créditos disponibles y el 60% o más de la carga académica aprobada. Luego de eso, lo que hice fue mandar un correo con todas, aclarando que tenía todos los requisitos para presentarme a ello. Ya lo que queda ahí y lo que pasó ahí fue esperar, porque lo que hace el programa es contactar con la especialización y con el ingeniero de la especialización para llevar el proceso de selección. Luego de esto me llegó una invitación a una entrevista donde estaban presentes el ingeniero Hugo Velasco, que es el director del programa de la especialización, el ingeniero Galindo, asistente académico del pregrado, y el ingeniero Steven Amauri, que es asistente académico de la especialización. Allí me hicieron una serie de preguntas en cuanto por qué quería cursar la especialización y que si tenía en cuenta las limitantes que conllevaban a esta modalidad de grado. Luego de eso, explicar el proceso, cómo iban a ser homologados mis materias y mis créditos y cómo iban a ser intercambiados esas selectivas y esos espacios académicos por los de la modalidad de grado. También hay que decir que fueron muy claros en cuanto a las limitantes que tiene esta modalidad, puesto que son, diría yo, externas a la universidad y a uno mismo. Como ya lo había mencionado, depende también mucho de cuántas personas se inscriban a la especialización. Entonces, no es solo que pues, te acepten en la especialización, sino que además hay que esperar que la especialización complete el cupo para abrir ese espacio académico. También cuántas personas se inscriben, también cuántas personas se presentan para esta modalidad. Luego de eso, luego de la entrevista, simplemente otra vez quedé en espera y antes de que se acabara el semestre me llegó un correo confirmándome que fui aceptada en esta modalidad y cuáles eran los espacios que iba a cursar, que me lo dijeron anteriormente en la entrevista. Luego de esto solo quedó otra reunión con el ingeniero Velasco y con el ingeniero Mauri, donde nos presentaban a mis dos compañeros, que son con los que estoy haciendo en este momento la especialización, el programa, el horario que se iba a manejar durante el semestre y pues eso es todo. Otra cosa que presentaban en la entrevista eran los profesores que iban a estar a cargo de esas materias. Algunos también son adscritos al programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Entonces, lo único que yo diría es que hay que tener en cuenta siempre las limitantes, o sea, primero el número de personas que se presentan a la especialización y segundo, si se abre en ese semestre la especialización. Yo creo que eso era lo básico que pues tenía que decir. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Queremos preguntarte, pues teniendo en cuenta que eres una de las pocas estudiantes que en el programa se encuentra vinculada con esta modalidad, ¿qué recomendarías, qué tips darías, aparte pues de tener en cuenta las limitantes, qué recomendaciones darías a esas personas que quieren iniciar como a esta modalidad, teniendo en cuenta que muchas veces como que, pues ya que no está como muy reconocida en el programa, pues puede que se deje de lado un poquito? No, pues los tips que yo daría es que, no sé, yo diría que no hay que confiarse el 100% de la modalidad, porque como lo decía antes y lo vuelvo a repetir, se condiciona por esas limitantes que inclusive no dependen de la universidad ni de uno mismo. Tener en cuenta que se presentan muchas más personas y aunque el promedio que está adscrito a esta modalidad es un promedio pues estándar, hay personas que se le presentan con mayores promedios, entonces pues hay que también tener en cuenta esto. También de pronto lo que diría es que, digamos, hay espacios en la modalidad
que se relacionen mucho con materias que uno ve en el pregrado. Entonces, no sé, de pronto sí sería de mucha ayuda ya haber visto esas materias. Pero pues de resto nada, es como presentar la carta, realmente el proceso es muy, muy ágil, muy fácil y muy claro. Entonces, no, eso es lo que tengo que decir. Muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias Alejandra por este espacio que nos prestaste para la resolución de dudas y tu experiencia. El espacio está abierto para que las personas que tengan preguntas referente a esta modalidad las hagan. Si quieren pueden abrir su micrófono o las pueden dejar en el chat. Mientras tanto, tenemos una pregunta, pues si el ingeniero Duván nos puede colaborar, y es si en este momento hay trámite para iniciar vinculación, no solo en especialización, sino con maestrías. Valentina y todos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por este espacio tan importante para divulgar nuestras modalidades. Con respecto a la pregunta que nos haces, se está en conversación por parte de la alta dirección con las maestrías para posibilitar esos 14 créditos también en programas de formación en posgrado. Digamos que esta formación multipropósito nos permitiría llegar más lejos y adelantar 14 créditos de una maestría que están del orden de 40 a 50 créditos dependiendo la maestría. Y pues estamos en este momento en conversaciones para que incluso de otras facultades, bajo ciertas excepciones, rutas formativas y las condiciones que tiene cada una de ellas se pueda hacer. Para el caso de las especializaciones en gerencia energética y ambiental con el ingeniero Amaury Hugo, se están recibiendo postulaciones. Cada una de estas candidatizaciones se revisan, como ha contado la ingeniera Susana y María, y ellos van a revisar en la primera semana de diciembre todos los que lleguen para hacer las entrevistas, las validaciones, que se cumplan todos los requisitos tanto del pregrado, que estén habilitadas esos 12 créditos que se requieren contabilizando la modalidad de grado de 6 créditos, y posteriormente pues la expectativa, la vocación, el interés, la línea de trabajo que seguramente se abre mucho, pero desde luego pues hace parte de la autonomía y de las características de revisión de cada uno de los posgrados, en este caso de gerencia energética y ambiental. Lo mismo ocurre con gerencia de proyectos, que también hacen un proceso similar, pero todavía no hemos tenido postulaciones para esta especialización. Muchas gracias, Valentín. Espero haber contestado la inquietud que tenía la persona. Muchas gracias, ingeniero. También nos podrías colaborar. Preguntan, ¿cuál es el número de cupos para que se abran esos grupos? Y también, ¿el precio de esta modalidad es igual al de la matrícula o es uno diferente? Gracias por la pregunta, Kevin Andrés. El número de cupos depende mucho de la naturaleza y dinámica de cada posgrado. No es fácil. Se ha intentado que no supere el 50% del total de los estudiantes admitidos, esperando que la universidad pues también tenga la posibilidad de formar gente de afuera, que vengan de otras instituciones, otros profesionales. Entonces, casi siempre se maneja esa lógica del 50%, pero puede ser cambiante de acuerdo a las características de cada posgrado. Frente al tema del valor, el valor es el mismo del pregrado para esos créditos. Los créditos restantes de la especialización o de la maestría sí corresponden a las tablas que han sido aprobadas año a año por parte del Comité Central de Currículo y el área financiera de la universidad, que establece esos valores. Pero los primeros créditos, los 12 para especialización o los 14, corresponden a los valores de pregrado. Ok, listo. Muchísimas gracias, ingeniero, por tu colaboración con la resolución de dudas. No sé si hay más preguntas en el chat, si alguien quiere abrir su micrófono, algún otro comentario respecto a la modalidad de cogrado. Bueno, como que no hay preguntas respecto a esta modalidad. Esperamos que pues indirectamente se hayan resuelto las que se presentaron por medio del video. Bueno, Gabriel pregunta,
Buenas tardes, yo quisiera saber si estas son exclusivas para cursar en Bogotá. Sí, de momento pues la oferta académica está centrada en Bogotá, no obstante la Universidad de La Salle con el nuevo Plan Institucional de Desarrollo que se trazó al año 2026, pues hemos estado en una serie de definiciones, redimensionamientos, espera que en otras sedes de la universidad, incluso en universidades hermanas, también se puedan posibilitar estas flexibilizaciones alrededor de la formación multipropósito o multinivel, que llaman también en el sistema, en el marco de cualificaciones nacional y en los sistemas nacionales de educación terciaria. Hoy en día se ha visto que hay una necesidad de formarse para toda la vida, realmente uno no debería desprenderse de la educación, de ser un estudiante permanente, y en ese sentido la Universidad de La Salle se encuentra organizando toda una apuesta distinta en estos momentos de tantos cambios para que se dé una formación para toda la vida, incluso conectada ojalá con colegios, con el sistema de formación escolar básico, secundaria, técnico, tecnólogo, profesional y después pasando por posgrados y hasta el doctorado. Pero bueno, eso es una apuesta de mediano, largo plazo y de momento sí se concentra en Bogotá la oferta académica que tenemos en posgrados. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, entonces cerramos la modalidad de grado-cogrado. Es importante que todas las personas que quieran vincularse a esta modalidad tengan muy en cuenta las fechas que se plantean para pues iniciar todo el proceso. Entonces, bueno, continuando, hacen otra pregunta entonces. Tengo una pregunta. ¿Para el cogrado es necesario los 18 créditos? Sí, depende en este momento si es solo especialización, si es obligante esos 18 créditos. Sí, realmente, pues para la especialización son 12 créditos, y para una maestría serían 14 créditos, que es lo que está dispuesto en el acuerdo 4 de modalidades de grado del año 2018 del Consejo Superior. Y sí, perdón Valentina, que he visto que han salido varias preguntas. Sí es 3.5. Antiguamente estaban 4, pero por un acuerdo de facultad de los 7 programas de ingeniería que actualmente tenemos, aunque ya vienen 2 programas nuevos a la familia de nuestra facultad, es 3.5 lo mínimo que se requiere para poder acceder a la especialización. Y esperemos que también a nivel internacional, creo que era Kevin, tal vez Kevin preguntaba ahora, de poderlo organizar. Esa es una posibilidad muy interesante, por ejemplo, con las universidades hermanas, por ejemplo, en Beauvais, Francia, en donde hay un máster en agua muy interesante, donde han estado estudiantes de ambiental, de civil, bueno, de alimentos, de otros programas, y puede haber también una posibilidad de hacerlo, pero está en estudio para poder generar la normativa y la reglamentación. Está en camino de análisis, todavía no lo tenemos digamos, al nivel nacional de nuestra universidad, pero está en estudio. Nicolás pregunta, ¿se podría pagar los créditos faltantes? Es decir, si tengo 3 electivas libres, ¿no podría pagar los créditos que me hacen falta? Entiendo la pregunta, es si solamente le quedan faltando 9 créditos, digamos 3 materias de 3 créditos, 3 espacios académicos de 3 créditos. Creo que es por allí. Pues digamos que la normativa y el protocolo está establecido para que estén cruzadas contra el plan de estudios del pregrado. De momento no se pueden cancelar adicionalmente, dado que está definida así la figura del cogrado o del coterminal, que también a veces llama. Entonces sí deben estar mínimo los 12 créditos dentro de la malla curricular que estás cursando y pues cumplir todos los requisitos ya del posgrado seleccionado. Sí estaremos, Gabriel, pues revisando toda esa pertinencia, se hace con la DRI,
para posibilitar que también se dé un cogrado con universidades hermanas, por ejemplo en Francia, que es muy interesante la formación a nivel posgradual en un máster, que allá son incluso más cortos. Un máster es de un año, que es casi como la especialización, pero quedas con un máster, como este máster en manejo de aguas, que es bien interesante. U otros, ¿no? Porque también hay una oferta importante en las 69 universidades hermanas de La Salle en el mundo. Pero estaremos avisando. Eso es todo un arreglo de La Salle One, de toda la red de universidades lasallistas, de lo que es YALU, y de a poco yo creo que se va a ir dando esas plataformas colaborativas por el tema de formación global e intercultural. Bueno, ingeniero, te pedimos el favor si podrías responder por medio del chat alguna de las que salen ahí de manera... Mucho gusto. Gracias, ingeniero. Para A ti. cumplir con los tiempos, entonces vamos a seguir con la siguiente modalidad. Igual recordemos que todas estas infografías y los videos los pueden encontrar en el canal oficial de CLIAS y las grabaciones van a estar también disponibles para ustedes. Entonces vamos a ver el siguiente video, ya correspondiente a prácticas profesionales o pasantías de investigación. Listo. Finalizado el video, vamos a presentar la infografía realizada para esta modalidad. Bueno, entonces la modalidad de prácticas y pasantías es la modalidad número 4. Acompañada de esta infografía tenemos una frase alusiva: el que aprende, aprende y no practica lo que sabe, es como el que ara y ara y no siembra. Bueno, entonces para empezar vamos a presentar los requisitos. Pues en primer lugar, si quieres vincularte a esta modalidad, tienes que haber cursado y aprobado el 60% de los créditos académicos presentados en el pensum. Adicional a esto, debe existir un convenio entre la universidad y la institución en la que quieres hacer tus prácticas o pasantías,
Esta verificación del convenio se hace por medio de la plataforma Nexus. En el chat les vamos a dejar el link directo para que puedan verificar ese convenio. En caso de que no haya un convenio existente, ustedes si han consultado con esa empresa, pueden hacer una carta solicitando al programa que se revise y el programa pues verificará los requisitos y pues dirá si se puede o no realizar el convenio. Adicional a esto, si ya tienes pues el convenio con la institución, tienes que presentar la carta de aceptación por parte de esa empresa o institución. Tienes que pues tener certificado de la EPS que se encuentre vigente y algo muy importante es que la propuesta debe hacerse en la semana 12 o antes del periodo académico anterior. Es decir, en este momento del semestre, que es la semana 15 en la que nos encontramos, ya no podrías iniciar el proceso para hacer prácticas en el 2021-1. Entonces ya tienen que esperar hasta el próximo, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y adicional a esto, como último requisito, tenemos que lo ideal sería que ustedes cursen o realicen las pasantías mientras están pues viendo la materia de modalidad de grado, teniendo en cuenta que esta materia es una materia que se incluyó en el PEMSUM para generar apoyo a todas esas modalidades de grado que cada uno de nosotros realizamos. ¿Qué deben tener en cuenta? La práctica o la pasantía tiene un tiempo mínimo de 4 meses, lo que equivale a las 300 horas. No puede ser ni más ni menos de ese tiempo estipulado. La sustentación requiere, pues, la modalidad requiere sustentación ya al final del proceso. Los evaluadores, pues, para esta modalidad son un tutor externo y un tutor interno. Ambos tienen la responsabilidad en la evaluación final. Y algo también muy importante y es que muchas veces tiende a confundirse y es que esta modalidad es exclusiva para un integrante, es individual. Entonces ya si tú pues tienes todo, cumples con los requisitos y pues estás muy atento a todo eso, ya puedes iniciar el proceso. Entonces lo inicial es diligenciar el formulario en el que pues empiezas el trámite oficial con el programa. Adicional a esto, presentas tu plan de trabajo en donde se evidencia pues la aplicación o generación de competencias propias dentro de la ingeniería ambiental y sanitaria. Ya cuando pues presentes tu plan y te aprueben por el comité, durante este proceso tienes que presentar 2 informes de avance. Lo ideal es que sea entre la mitad y ya al finalizar, pero antes del final, porque el cuarto punto pues es la presentación, el cuarto paso es la presentación del informe final. Cuando ya tengas tu informe final, tienes que radicarlo al programa con una carta en donde en donde el tutor avale que sí se finalizó el proceso. Y ya la sustentación final, pues es importante aclarar que pues este es el evento más importante y el de cierre en donde se va a dar pues la evaluación a esta pasantía o práctica que tú realizaste. En este caso, el 70% del peso de esa calificación es del tutor y el 30% es del jurado que es asignado por el programa de acuerdo pues al enfoque que tenga tu pasantía. Entonces, ya después de visualizar esta infografía y el video, damos bienvenida a la compañera Valentina Vera. Ella nos va a hablar un poco sobre su experiencia con esta modalidad. Y pues, te damos la bienvenida, Valentina. Buenas tardes a todos. Bueno, todo lo que dijo Valentina es realmente cierto, aunque el momento en que yo realicé mi proceso fue hace tiempo, ya hace un año largo, todavía no existía esta infografía con la información un poco más clara, ¿no? Pero, sin embargo, desde la Secretaría del Programa siempre se me brindó la información para poder ser muy precavida en el proceso. Puedo decir que son 5 cosas muy importantes para tener en cuenta al momento de realizar las prácticas y las pasantías. La primera es el convenio, que sí o sí tú debes revisar el nexus de la universidad para ver si el convenio está vigente o está vencido. En el caso mío estaba vencido, pero como yo ya tenía vinculación con la empresa, en este caso era una empresa privada, pude gestionar para que se retomara la vigencia del convenio y que se pudiera pues seguir aplicando para futuros estudiantes que quisieran realizar sus pasantías allí. La segunda cosa, y súper importante también, es el tiempo y la ARL. ¿Esto por qué? Pues porque a ti te deben garantizar en la empresa donde vas, sea pública o sea privada, la afiliación a la ARL como estudiante, pues porque deben nuestros tiempos de trabajo allá en las empresas deben garantizar nuestra seguridad y nuestro bienestar y sobre todo nuestra integridad como pasantes o como practicantes
pues según sea el escenario. Los tiempos claro que son mínimo 300 horas, pero tendemos a creer que nosotros vamos a llegar a la empresa y ya las 300 horas me las van a dar porque llegué yo, porque soy de la Salle, y no, o sea, todo es un proceso, hay que entender que no todo se va a gestionar de una vez. Hay personas o hay estudiantes que se estresan porque creen que en 4 meses ya todo va a estar. O sea, yo hice las 300 horas, el día que terminé mi informe final lo presenté y ese mismo día sustento. No, todo tiene su proceso. Hay unos periodos de tiempo para que tanto el jurado y el tutor evalúen. También hay que tener en cuenta que el tutor externo hace el acompañamiento del proceso, él también debe sentarse a evaluar, validar con él, debe ponerse de acuerdo tanto el tutor interno como el externo para si hay concordancia del trabajo, si se cumplió con los parámetros, con el proyecto realizado, con el plan de trabajo, y poder ya dar finalizado pues el trabajo allí en las empresas. La tercera cosa es la propuesta, el proyecto, tenerlo muy claro al momento de presentarse en las empresas, pues porque puede ser, por ejemplo, la CAR. Entonces la gente, pues la CAR tiene muchas líneas en las que nos podemos ir nosotros como ingenieros ambientales y sanitarios, pero pues la gente llega allá y no sabe qué hacer. Entonces el jefe o un ingeniero de la CAR o la persona que te está haciendo las entrevistas te dicen, ¿en qué quisieras trabajar? Y la gente no tiene idea. Entonces el consejo es que vayan como muy con claridad y con muy al detalle lo que ustedes quieren realizar, y no es que, ay, no es que no sé, sino siempre lleven como, oiga, tengo esta propuesta de este proyecto, me interesaría trabajar en esto, ¿es posible? O si no, puede ser una rama o algo que se vaya por la misma línea. Cuarta cosa, el tutor. En mi caso, como se estaba iniciando todo esto de las modalidades de grado, a mí me asignaron tutor. Ya el siguiente semestre fue cuando ya se arregló y se modificó el proceso y ya como nosotros los estudiantes podíamos elegir los tutores. Es fundamental que se elija el tutor que vaya de acuerdo a tu proyecto también, pues porque de pronto un docente que sea especial en agua o en suelo y tú estés haciendo algo en aire, pues no te va a poder aportar o no te va a poder de pronto brindar como la misma, ¿cómo decirlo? Como en la misma, con claridad todo lo que tú vas a necesitar, y en la empresa también. Y pues obviamente el tutor es un apoyo, ¿no? No es que tú le llegues a preguntar al docente, ay, ¿cómo hago esto? ¿Cómo se hace un cronograma? ¿Cómo se hace un alcance? ¿Cómo? No, pues porque se supone que nosotros, al ya haber cursado cierta cantidad de materias y estar en cierto semestre y créditos aprobados, pues ya podemos empezar a defendernos como futuros profesionales. Entonces, es un apoyo en donde él nos va a decir, miren, vamos en esto, estamos avanzando en esto, pero hay que mejorar estas cositas, hay que aplicarle más a esto, hay que inyectarle más información a lo otro, hay que presionar más esto, pero no es creer que el docente te va a solucionar ni la vida, ni te va a solucionar los proyectos, ni los informes. Y por último, muy importante también es la presentación de los informes. Yo tuve que presentar 3 informes, 2 parciales, 1 final, y pues esto siento que es un proceso, o sea, son requerimientos que se deben cumplir a cabalidad, no solo 2 informes, porque pues el tiempo que tú dice 300 horas, pero tú las 300 horas no las vas a hacer ni en 2, ni en 3 meses, ni siquiera en 4 meses. A veces se alarga hasta 6 o 8 meses, dependiendo de cómo se ajuste el horario en la empresa. Y como nosotros somos una universidad diurna, de horario diurno nuestro programa, pues eso es lo que más se complica, porque nos toca jugar con el horario de la universidad, con las materias que estamos viendo, para poder ir también cuántos días vas a dejar libres para ir a la empresa, o cómo vas a hacer para distribuir tus tiempos, si vas a ir en las mañanas o en las tardes, pues porque en las noches normalmente pues, trabajo no... las empresas no ofrecen trabajos para pasantes en las noches, y pues para nosotros no va a haber clases en las noches. Entonces hay que tener siempre muy claro esto, por eso es que se puede alargar mucho más el proceso. Entonces en cuando se alarga el proceso, el tiempo pues también, y los informes es como un seguimiento. Entonces está el primer informe parcial, que es como lo que tú ya llevas más o menos un mes, un tiempo, vas conociendo, te vas adaptando y vas mostrando que como las problemáticas, la identificación de lo que se pretende lograr, o lo que se pretende tú aportar como estudiante de ingeniería ambiental. Pues porque eso es lo que vamos a hacer nosotros, aportar desde todo lo que hemos aprendido en la carrera a dar una solución en la empresa, más no a ir a incrementar otro problema o generar otra situación peor de la que ya estaba. Entonces, pues yo creo que esas 5 cosas son las más fundamentales y claras que se deben tener.
Como les dije, pues los tiempos, ser muy pacientes en ello, no es como, en mi proceso se tardó un año, y a pesar de que lo empecé con mucho tiempo de anterioridad, pues porque se conoce que no todo es ya de inmediato, sino todo tiene sus tiempos, todo debe ir legalmente, todo debe estar en regla, pues porque tú no puedes ir llegar allá y ya como si nada, no. Entonces, siempre es tenerlo como muy en cuenta, pero pues es una experiencia muy genial, porque pues ya te mides tú como futuro profesional en un campo, en la vida real. O sea, cómo vas a tú la capacidad de adaptarse de estudiante en un mundo donde ya son solo profesionales y son profesionales ya súper estudiados, con muchísimos años de experiencia. De pronto te puedes topar también con personal que no tiene ni idea de estudios. Entonces es una experiencia que no te mide solo profesionalmente, sino personal también. Entonces yo siento que pues a los que les interese esta rama y tengan las oportunidades, pues que lo hagan. Es una gran oportunidad y una gran ventaja uno poder graduarse teniendo algo de experiencia en el campo. Muchísimas gracias, Vale, por tus aportes, por contarnos tu experiencia. Creo que no hay nada más bonito que eso y conocer realmente desde la experiencia las cosas y dices cosas muy puntuales, muy bonitas, muy claves que es importante tener en cuenta para todas esas personas que se quieran pues vincular a las prácticas o pasantías de la universidad. Entonces, abrimos este espacio para las personas que tengan dudas, preguntas, inquietudes, pueden abrir su micrófono. Cristian, puedes abrir tu micrófono y realizar tu pregunta. Hola, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Yo tengo pues, puntualmente una pregunta. Yo, digamos que quiero hacer las pasantías con una empresa que tiene un reconocimiento internacional. La empresa es privada y es pues colombiana. Esta empresa se dedica al sector como tal, digamos, básicamente, como tal al tema de insumos, manejo de aguas y tratamientos en suelo para el sector agropecuario. Digamos que de alguna u otra manera yo ya tengo un plan de trabajo que pues, digámoslo así, me ofrecieron de parte de ellos y yo se lo presenté al ingeniero Galindo en su momento. Sin embargo, pues por el tema de la pandemia y todo, pues se pausó como tal porque, pues como es trabajo de campo, como tal las empresas vinculadas a esta empresa donde yo pensaba hacer la pasantía, pues no estaban permitiendo el ingreso por temas de bioseguridad y toda la cosa. Sin embargo, pues siempre quedó como en un veremos. Ellos me plantearon pues la idea, la verdad pues no sé, me gustaría como, no sé si lo puedo hacer dictar rápido como las tareas que ellos tienen, porque el interés de ellos como tal más de, digamos, y pues el mío más de sacar un grado, digamos una pasantía, que como tal la universidad puede hacer un vínculo directo como tal con esa empresa y puedan trabajar de la mano para algún tipo de investigación pues digamos más adelante. Pero entonces tengo como la duda de cómo se puede llegar a hacer un empate entre la universidad y la empresa, y después de que esté ese empate, pues ahí sí yo pueda, digamos, aprovechar para hacer las prácticas universitarias pues con ellos. Digamos, pues sobre todo cosas que resalto, digamos, del plan de trabajo es un tema de control de disposición de envases para temas de residuos peligrosos, una asistencia en una federación nacional, en unas conferencias nacionales respecto al aprovechamiento de residuos peligrosos de alguna manera, insumos agropecuarios y, bueno, manejo de normas y un tema que tiene enfoque que es la acuicultura. Entonces, pues, digamos que, pues, además de la avicultura y la porcicultura, con plantas de incubación, de despaje y plantas de aprovechamiento. Sin embargo, pues sí quisiera saber cómo se puede hacer como ese empate, digamos, ahorita que ya de alguna u otra manera se está como solucionando, entre comillas, pues ya se puede hacer algo respecto a las prácticas con ellos, digamos, durante la pandemia. Entonces quisiera saber cómo, o sea, cómo puedo hacer como ese vínculo de la universidad como tal con dicha empresa y pues obviamente aprovechar para hacer mis prácticas universitarias. Listo, Cristian, muchas gracias por tu pregunta. El ingeniero nos podría colaborar, por favor. Cristian, buenas tardes. Muchas gracias también por la pregunta. Estamos en un momento en que podemos formalizar el convenio. Realmente para cualquier institución y más para una institución universitaria, en medio de esta emergencia sanitaria en donde cambiaron muchas reglas de juego
casi en todos los sectores, debemos procurar siempre esa protección, esa integridad y prever todo lo necesario desde el punto de vista contractual, de aseguramiento de riesgos laborales y de contar con ese famoso convenio. Y que hay dos rutas, una cosa es si es una entidad privada y otra cosa es si es una entidad pública o mixta. Tiene dos rutas de acuerdo a las orientaciones que ha hecho la parte jurídica y la DRI. Hay una persona que nos apoya siempre en estos convenios que se llama Angélica Dávila, y dependiendo el tipo de institución, la naturaleza de esa institución, y lo que se vaya a hacer con ella, se puede hacer el convenio. Es decir, en este momento podríamos hacerlo. Efectivamente ha habido ya apertura casi a, si no todos los sectores socioeconómicos de nuestra sociedad, pero bajo unas nuevas reglas, unas precauciones y demás. De momento, por ejemplo, la universidad todavía, lo hemos hablado con el vicerrector, está estudiando el tema de salidas de campo, por ejemplo, que requiere también unos proveedores, etc. Entonces, podemos empezar a gestionar, en el caso tuyo, el convenio con esta empresa del sector agropecuario. El tema, lo temático es absolutamente pertinente, el tema de gestión extendida, el tema de empaques y residuos de pesticidas, biocidas, plaguicidas, etcétera, totalmente pertinente, pero necesitamos cumplir una documentación y una serie de requisitos que nos hemos enviado vía correo o que están en estas infografías para poder previamente y de manera con suficiente tiempo proceder con el convenio, con la formalización de las cosas con la Dirección de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, la DRI, y que este acuerdo o este convenio, dependiendo de la ruta, sea firmado y sea, digamos, normalizado por parte de nuestra universidad. Entonces, si estás pensando para el año 2021, es importantísimo que ya en este momento, porque normalmente se demora entre un mes y 2 meses, entre 4 y 8 semanas, todos los análisis, toda esa cadena de custodia que hay detrás, que comienza con nosotros como programa, después pasa por facultad, después pasa por la parte de la DRI, por esta persona, la directora de las Relaciones Interinstitucionales, Angélica Dávila, después pasa por una jurídica o un jurídico, y si ya cumple todos esos 5 niveles, es firmado por el hermano rector de nuestra universidad. Es decir, no es una tarea fácil, es dispendioso, por eso Valentina contó muy bien sus pautas, su experiencia, en las etapas que hay que suplir, si no está el convenio previamente celebrado entre las partes, y desde allí, pues, fijar un plan de trabajo que en común acuerdo o de manera tripartita se pueda desarrollar si es para práctica y pasantía como modalidad de grado, ¿vale, Cristian? Entonces, estaríamos apenitas ahorita para empezar a tramitar, pero para el siguiente semestre, porque la norma y todas las normas, el decreto 055, hay varios decretos del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, que es la competencia también nuestra, que nos obliga a que hagamos toda una formalización con el debido tiempo para sacar adelante esa formalización y tu plan de trabajo y que todo esté en regla, y podamos acompañarte en ese proceso. Espero haberte podido responder un poco, Cristian, la pregunta. Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Gracias a ti también, Cristian. Bueno, en el chat se están resolviendo algunas preguntas. El ingeniero Camilo nos está colaborando con eso. Hay una pregunta que si se han escuchado como varias cosas respecto a los cupos. ¿Los cupos son ilimitados, ingeniero? De momento se ha establecido como los profesores de nuestros programas, no solo en ambiental, tienen unas asignaciones académicas al año, es decir, no solamente en clases, en horas de investigación, en gestión académica y en seguimiento. Digamos que a nosotros hacemos una estimación de las horas máximas de acuerdo a unos lineamientos que da la universidad. No son muchas horas las que están en ese lineamiento, el tope, digamos, el techo máximo que se da por profesor para acompañamiento de las prácticas profesionales no son tantas horas, e intentamos que cada profesor tenga al menos o máximo dos de esta tipología de modalidad durante el semestre. Entonces ahí, con base a eso, hacemos unas estimaciones. Para nosotros es muy importante esta modalidad, es una de las más importantes,
pero sí necesitamos jugar tanto con la formalidad del convenio y que todo esté en regla, como con la posibilidad de tener una persona acompañante de nuestro programa que pueda ser el tutor o director de esa pasantía, ¿no? Entonces, digamos que estamos manejando un promedio de unas 20 y 25 pasantías por semestre. Aunque pues no es un número fijo, son estimaciones que hacemos alrededor de las posibilidades y las horas asignadas a los profesores para cumplir este menester. Valentín, espero haber contestado un poco la pregunta. Sí, señor. Ahí están preguntando lo del convenio. ¿Aún se pueden hacer los convenios o era hasta la semana 12? El ingeniero está respondiendo en el chat. Tenían algunas manos levantadas, creo que la bajaron. Juan Nacero, ¿puedes encender tu micrófono? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señora, se te escucha perfecto. Muy bien. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Acero, estudiante de Ingeniería Ambiental de 10º semestre. Yo quería hacer una pregunta referente a el procedimiento para realizar el convenio de una entidad pública. Yo estoy en trámite ya del convenio, ya tengo toda la documentación que la universidad requiere para realizar este convenio y quisiera saber cuál es el procedimiento a seguir para formalizar el convenio. Si esa información tiene que ser enviada a una, no sé cómo decirlo, eh, a un lugar específico para que lo revisen. ¿Quién es si yo como estudiante debo hacer eso o lo debe hacer mi tutor, o cómo sería el procedimiento para poder enviar esta documentación? Juan Camilo, buenas tardes, muchas gracias por tu consulta. Todo empieza con el programa en coordinación con María Angélica Dávila de la DRI. Ella es la coordinadora de relaciones interinstitucionales, es el primer enlace nuestro. Como es una entidad pública, normalmente pueden ser dos maneras. Una es que, perdón que me había entrado una llamada, una es que la misma entidad a través de sus minutas tengan ya un modelo de convenio propio. Pasa mucho con las alcaldías municipales, que ellos por ser públicos tienen una reglamentación especial que hace parte de las instituciones y las direcciones territoriales nuestras. Entonces ellos deben enviarnos a nosotros, casi que es al contrario, nos envían el requerimiento. Pero si no, hay alcaldías muy pequeñitas, digamos, municipios tipo 4, 5, 6 de categoría, y ellos a veces no tienen toda esa capacidad. Entonces ellos nos dicen que se acogen a los modelos de convenio nuestros. Hay desde este año, por lineamiento de la Universidad de la Alta Dirección y los abogados, y por tratarse de entidades públicas, antes se podía hacer un tripartito que era muy sencillo, era casi que una suma de voluntades entre las tres partes, estudiante, entidad, programa o universidad, pero por las reglamentaciones que a veces son cambiantes, nos toca elaborar un convenio que debe llegar hasta el rector. Por eso la semana 12 es crucial para nosotros que nos alleguen la información o la minuta, o que puedan entregar tanto el tema de representación legal, el acto de constitución de la entidad, o de la elección de la persona encargada como representante legal. Puede ser un alcalde, puede ser un gerente, puede ser un presidente, etcétera, de una junta, por ejemplo. Y con esa información nosotros empezamos a hacer el trámite interno para que quede subido en Nexus y surta todos los procedimientos que tiene definida la universidad, cumpliendo con la normativa no solamente interna, sino de afuera. Entonces tienes que enviárselo a José Antonio Galindo. No olvidar para todos, y aprovecho la pregunta de Juan Carlos, de poder diligenciar el formulario. Ese formulario previo ante cualquier modalidad nos permite a nosotros ir revisando cuántos estudiantes están seleccionando las diferentes modalidades e ir organizando y orientándolos de manera mucho más puntual y oportuna. Entonces, hay que enviárselo al ingeniero José Antonio Galindo, con copia modalidades de grado, y allí revisamos qué tipo de entidad es, tu caso, tu expediente, cómo está para ti, cómo aplicaría eso.
y empezaríamos a hacer el trámite para el siguiente semestre, para el siguiente periodo académico. Ingeniero Juan y participantes, buenas tardes. Gracias, ingeniero Camilo, buenas tardes. Inge, yo quiero darle claridad un poco a la respuesta que estaba escribiendo por el chat. ¿Irían en simultáneo tanto la validación o la solicitud ante el comité de la modalidad de grado como el inicio del trámite del convenio? Yo me atreví a contestar que el trámite del convenio puede iniciar en cualquier momento, pero la oficialización de la modalidad sí aplicaría para este cronograma y para estas pautas que hemos dicho de los tiempos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, ingeniero Camilo, realmente uno puede hacer en cualquier momento el trámite de ese convenio, iniciarlo. Entre más tiempo, mucho mejor. Nos recomiendan en la parte jurídica y de la DRI que ojalá 2 meses, porque la universidad ahorita tiene muchas solicitudes de convenios. Y posterior a este proceso ya se fijan las condiciones, el plan de trabajo, los cronogramas, el alcance de lo que se va a realizar en la entidad o en la empresa o organización, y puede ser posterior. Efectivamente, dije Camilo. Listo. Y nuestra próxima fecha en el programa para validar la postulación de esta modalidad debería ser arrancando el semestre, ¿verdad? Sí, lo importante es que ya o exista el convenio previamente, que pasa, realmente las hay en Nexus, ustedes que pueden consultarlo, son alrededor de 1.700 convenios que hay de diferente naturaleza, pero si no, sí nos toca casi que esta semana que estamos en este momento, empezar a generar y a gestionar el convenio para que esa persona que va a aplicar pues pueda después establecer las condiciones de trabajo ya de orden académico, ya el tema académico y de trabajo propio de la práctica y la pasantía. Okay. Muchas Si gracias. quieres, yo aquí de interlocutor, hay una pregunta interesante. En caso de que las prácticas se alarguen más del semestre, ¿qué pasa con la materia modalidad de grado? Es una situación atípica, pues nosotros por la competencia y nuestro ámbito que es académico, tendríamos que marcar un cierre. Definitivamente ahora sobre todo las personas que están en el plan de estudios de la malla de actualización que cobija una normativa distinta que se debe cumplir a la par de este semestre o el semestre que se está cursando, salvo la transición o la amnistía que se nos permitió para esta primera ocasión en que se llegó a 10º semestre. Lo que podríamos hacer, y es una consideración importante, es marcar el cierre que cumpla unos objetivos puntuales, y si en la entidad de empresa lo requieren más tiempo, podemos apoyarlo, pero ya por fuera, ya digamos, de un efecto académico de la malla, ya sería un trato casi que directamente con la entidad, relacionado pues con ese tránsito y con esa ley de primer empleo que es tan importante hoy en día y que se está impulsando para tener experiencia antes de la emisión de la matrícula profesional. Entonces yo creería que podemos hacer eso, Inge Camilo, revisar esos casos donde la entidad lo requiera más tiempo, pero nosotros sí debemos registrar un aprobado del espacio académico al finalizar, porque es parte de las normativas que estamos operando ahorita dentro de la universidad. Bueno, ¿qué pasa con el tema del contrato de aprendizaje? Definitivamente no, ¿verdad, ingeniero Duván? Sí, la ley 789 del SENA, esa es del 2002 y lo refrenda otra que no recuerdo, que es del año 2016, establece que la cuota SENA, por ser un tema constitutivo donde las entidades disminuyen para fiscales y todas estas cosas, no son, la misma norma lo dice, no pueden ser asumidas como modalidad de grado, sino son cuotas que ponen las instituciones para poder generar estos mecanismos de cooperación y de modelos gana-gana, pero si no es clara y explícita, y lo estuvimos revisando con los jurídicos y en Rectoría tal vez el año pasado cuando hicimos el convenio para la vinculación, que quedáramos en la plataforma SENA, del sistema del trabajo SENA, pero solamente haría partes para prácticas libres, pero no como modalidad de grado porque no lo permite la norma. Bueno, pregunta
es que no alcanzo a ver el nombre, la chica de apellido Coronado Moreno. Si el lugar donde se... Eso, María. Si el lugar donde se realice la práctica requiere que se inicien labores en el periodo intersemestral, ¿es posible realizarlo o solo se podría hacer en el periodo semestral teniendo en cuenta el acompañamiento docente? Sí, realmente tenemos allí que jugar con los periodos académicos. Anteriormente había como más flexibilidad en ello porque nosotros no teníamos como esos momentos de marcar y de que se sintonizara modalidad de grado con cada modalidad, ¿no? Que se cumplieran los requisitos apenas ustedes estén cursando y se finalice ese periodo lectivo donde ustedes incluyen o matriculan ese espacio académico. En este momento, por las condiciones que estamos operando y demás, sí deben sintonizarse, casi que estar muy sincronizado ese proceso de tal manera que podamos validar, acompañar, hacer el cierre y pues registrar pues la nota que se requiere en la materia. Bueno, sí, si los participantes me permiten, acabo de recibir una nota de parte del ingeniero Antonio. Importante a propósito de lo de los tiempos. Los estudiantes de la malla antigua que de alguna forma podrían llegar a aplicar a esta modalidad, ya los tiempos, no sé si en términos de lo que es el de gracia que tienen para terminar con su modalidad se los permitan o algunas otras particularidades, podrían considerar lo que hablábamos de mi parte y con el ingeniero Dubán, ¿no? Lo de aplicar al trámite del convenio en cualquier momento, pero nuestros estudiantes de la malla nueva y con ello que están vinculados al tema del espacio académico, modalidades de grado, sí deberían pensar y considerar que los procesos se ratifiquen en la semana 12 del semestre anterior, ¿verdad? Entonces, un poco como lo decía el ingeniero Juan, casi que esta semana deberían estar iniciando proceso de tramitar y de adjuntar la documentación para iniciar el proceso de convenio y en paralelo iniciaría casi que también la validación de la modalidad, ¿listo? Entonces, muchachos, para que tengan presente que si son de la malla, las dos cosas casi que deberían estar arrancando, si están interesados en que se dé para el siguiente semestre, deberían estar arrancando esta semana. Y si no, les tocaría entonces antes de que llegue la semana 12 del siguiente periodo académico para arrancar en el segundo semestre del 2021. Así es, sí, Camilo. Tiene la mano levantada Laura Valentina Barragán. Buenas tardes, Sí, Laura. ingeniero. Buenas tardes. Sí, para dar un poquito de claridad a lo que estaba diciendo el ingeniero Camilo, es tener en cuenta eso, que pues no estamos manejando los mismos tiempos los de la malla antigua a los de la actual, porque los de la actual sí debieron hacer el trámite de convenio en la semana 12. Los de la malla antigua sí pueden hacer el convenio en cualquier momento. También hay que tener claridad de que al momento de que ustedes inscriban la materia de modalidad de grado, ya deben tener su modalidad, porque esta materia es una única nota si ustedes, o sea, a esta nota se le da la que aparece en el acta de sustentación. Entonces es importante que cuando ustedes inscriban esta materia ya tengan su proyecto de grado. Pueda que lo estén iniciando en ese semestre, pero lo ideal es cuando acaben la materia ya tengan esa nota de sustentación, porque si no, pues se da por perdida la materia. Muchas gracias, Valentina. También Denis Catalina nos pregunta sobre la exigencia de horarios en las empresas. Sí, realmente, Denis, ese es un tema pues, de parte de las entidades, es parte de su competencia. Nosotros no podemos obligar a que tengan cierto horario o no, ya depende pues, de que ustedes en las entidades que se presenten o con las que empiecen a promover los convenios o en las que ya se tienen convenios, pues se conozcan previamente sus horarios. Hay algunas empresas que no manejan horario, otras son medio tiempo. Lo importante es que se certifiquen esas 300 horas y que se desarrolle
ese proyecto en alcance, con los informes, con los objetivos necesarios para poderlo cumplir. Pero pues cada empresa tiene sus propias reglamentaciones, naturaleza y define eso. Incluso hay unas que piden hasta tiempo completo. En este caso, pues sí es previamente bueno que ustedes mismos validen con la empresa cuáles son las condiciones y demás. Lo del ARL es fundamental, es obligación de las entidades por decreto de ley, es obligatorio que ellos sean los que vinculen de acuerdo a un tipo de riesgo que se tenga. Entonces, para que no lo olviden, si se ha hecho pago de algunas ARLs en la Universidad de La Salle, es porque son convenios antiguos y normalmente con entidades públicas, por ejemplo, con el ejército militar, con la policía, con la CAR, que es un convenio que se ha renovado desde el año 2009, sí. Entonces ahí, pues en ese entonces era otra normativa la que aplicaba y por tanto se mantiene, pero desde el 2015 hacia acá las normas cambiaron y los nuevos convenios pues tienen otras condiciones y consideraciones. Ok, listo. Muchísimas gracias al ingeniero por todas sus respuestas. Ahí Valentina está colocando otras cosas de acuerdo a su experiencia. Por tiempo, ya vamos por finalizada la sesión de hoy. Queremos recordarles que también, de nuevo, esta información va a estar disponible en el canal de CLIAS y pueden revisar todos los acuerdos y protocolos que presenta la universidad. Ya les vamos a dejar en el chat. Damos por finalizada la sesión de hoy. Esperamos que todas sus dudas hayan sido resueltas. Muchas gracias a todos por participar, por pues, estar en este espacio. Reconocemos la importancia que tiene para ustedes y para el programa estar súper bien informados y enlazados con toda la información que se presente. Les recordamos que el día de mañana tendremos nuestro último encuentro presentando las últimas 2 modalidades que tiene el programa. Esperamos que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, Valentina, a ti, a todo el equipo de estudiantes, a Camilo y a todas las personas que nos siguieron el día de hoy en procura pues, de unificar criterios y seguir mejorando en este proceso vital que marca esa transición a lo profesional. Muchas gracias a todos. Gracias, ingeniero, que estés muy bien. Gracias, igualmente.